Ya han pasado algunos días de la clausura del cierre de la JMJ en Lisboa. Y aún así nos ha llegado información y tenemos novedades de lo que se vivió ahí y que los medios oficiales de la Iglesia Católica, al menos los más acercados al Vaticano, no lo han publicado o muchas páginas no tienen acceso a ellos, a esta información. Sin embargo, pasó y se revela por los avances tecnológicos, se puede revelar lo que realmente pasó en la JMJ y lo que los medios oficiales, por así llamarlos, católicos, no quieren que sepas. ¿A quién nos referimos en concreto? Bueno, nos referimos a una joven que ha lanzado incluso una carta a la Santa Sede y a la misma conferencia episcopal, donde quiere que le respondan su coraje y su frustración que sintió al ver almacenadas cientos de hostias en unas cajas de plástico de topper y que ahí sí los invitaban a adorar a Cristo. Esto vamos a hablar en este programa porque hay mucha gente que no lo sabe y esto es la iglesia sinodal. Vamos a verla a continuación. Hay una frase bastante importante, mis queridos hermanos en Cristo, y esta frase dice más o menos lo siguiente: el celo por tu casa me devora, dice el Señor. Cuando lo sacó a latigazos a los sumos sacerdotes, a los cambistas, lo sacó del templo y se cumplió esa frase que dice: el celo por tu casa me devora. Hay muchos jóvenes, en realidad hay muchos jóvenes en Lisboa, bueno, en esa jornada, que no les interesaba los mensajes de James Martin o los mensajes del Papa Francisco, que hablaban de inclusión, que hablaban de fraternidad y de climas. A ellos lo que les interesaba o lo que realmente buscaban era un encuentro más cercano con Dios, un encuentro con Cristo nuestro Señor. Y al ver cómo se trataba a Cristo en esta JMJ, por supuesto que reaccionaron. En esta ocasión te muestro a una joven que en la JMJ reaccionó de una forma con coraje, por lo que se estaba viviendo ahí, por cómo se estaban viviendo, sobre todo por cómo se trataba a nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Me refiero a esta forma. Mira esta situación, ¿no? Aquí es donde está el Santísimo, las reservas eucarísticas, por así decirlo. Es a Cristo. Todas esas cajas que ves tú hacia al fondo, son de plástico. Y en todas esas cajas hay hostias consagradas. Que quede claro, ¿no? En todas esas cajas se almacenaba Cristo Eucaristía. Muchas personas se enojaron, en particular esta mujer, que obviamente los medios la han atacado y que no le han hecho caso. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, la jornada de Lisboa y seguimos con un número grande, un número no pequeño de artículos sobre lo que está pasando ahí. Por ejemplo, el día de hoy recordamos la chica Provida. Ojo, es una chica Provida. Tiene 23 años, es de Florida, que se ha hecho incluso famosa por la adoración o por cómo ella reaccionó ante la adoración al Santísimo Sacramento o cómo se trataba a Jesucristo en el Santísimo Sacramento en la jornada de Lisboa. Ella se enfureció cuando vio, cuando vio lo que le estoy mostrando aquí, mis queridos hermanos en Cristo. Cuando vio cuando vio las hostias consagradas, que habían sido colocadas en unas pocas cajas de plástico gris, lo que veo hasta allí, apiladas como un almacén para la adoración individual. Ha escrito así los organizadores de las jornadas a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, incluso a la Santa Sede y a los encargados de organizar esta JMJ en Lisboa, pero no ha recibido respuesta ni del Papa, ni del Vaticano obviamente, ni de los obispos de Estados Unidos, ni mucho menos de los organizadores de la JMJ. ¿Y qué pasó mientras se habla de un despertar eucarístico? Los organizadores tuvieron 3 años para planificar este evento.
¿No previeron la posibilidad de que quedaran miles de hostias consagradas? Lo dicen, por ejemplo, Deathloop explicó que no se identificó como un católico tradicional. Dice, y no se identifican como católicos tradicionales y que ocasionalmente asisten a la misa antigua, tridentina o Vetus Ordus. Como muchos de mi generación, dice esta persona, amo la misa tradicional en latín por su belleza y por su forma de adorar a Dios. Soy católico, o soy católica también dice, católica, perdón, pero no entiendo esa forma de almacenar a Cristo en sartenes. El esfuerzo de los medios en Italia no solo ha sido silenciar o presentar a una iglesia que recoge el conocimiento de los jóvenes si se abre a temas de moda, como el ecologismo, el género, etc. Una iglesia que hace suyo la Agenda 2030, pero realmente es una iglesia atea o es católica. Los medios hablan mucho sobre la cultura de los lobbies, sobre temas como la ecología, pero en Lisboa no se vio nada de esto. O fue muy... no fue muy frecuente. Nadie dijo, nadie fue a ver a James Martin, porque es imprescindible en la JMJ. Los jóvenes buscan la pureza, que es una gracia difícil de encontrar o mantener más aún hoy en día. Los medios ciertamente creen que la pureza es una locura, pero eso es lo que muchos, si no todos, buscan antes de verse abrumados por las imposiciones de la libertad sexual de la década de los 68. Una iglesia que ofrece a los sacerdotes donde no se debe luchar por encontrar una iglesia abierta, un confesor o una misa. Es difícil pensar que un sacerdote que se ocupe regularmente de la confesión no desarrolle su sacerdocio hacia la santificación de sí mismo y de sus feligreses. Los medios de comunicación no tratan esos temas en las jornadas, los cuales para confesarse son muy difícil, el acceso es muy difícil y las misas así como los momentos de oración eran las ofertas más buscadas. Las misas llenas, los confesionarios llenos, los jóvenes que intentaban conocer más de la vida de los santos y venerarles, llenas las salas de cine o las conferencias sobre Carlos Acuiz y Coidos Schoffer, el joven médico y surfista brasileño que murió en 2009. Deja de darle voz al diablo, hablamos de la belleza, hablemos de la verdad. Poco a poco se nos va revelando lo que pasó realmente en Lisboa. Muchos no tenemos acceso a eso. Lo que está diciendo aquí el artículo es bastante interesante y bastante peculiar. Los jóvenes buscaban la belleza, los jóvenes buscaban la pureza en Lisboa. Los jóvenes buscaban lo que siempre se les da, las misas, los confesionarios, pláticas de santos, pláticas de temas eucarísticos, pláticas de teología, pláticas de cómo deben de ser más santos. Era la respuesta que daban muchos jóvenes. James Martin se quedó solo y muchos más que hablaban de ecología, de ambiente, del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030. Los jóvenes no les prestaban mucha atención, porque eso lo encuentran donde quiera. Y los jóvenes iban a un encuentro con Cristo. Esta muchacha es una joven de Florida, se llenó de celo apostólico y ella, pues de una forma u otra, debatió y dijo, no, esto no, se llenó de coraje porque miró cómo se trataba a Cristo Eucaristía. Y la máxima prueba, aquí está, almacenado Cristo en cajas. Cristo estuvo almacenado en cajas. Ahí como lo pueden ver en pantalla, es una imagen para que nos dé la evidencia. Y entonces esta muchacha se enojó mucho, claro que se sintió mal, y no nomás ella, miles de jóvenes, pero ella fue una de las que salió al frente, hablaron con la JMJ, con los organizadores de la JMJ, hablaron con cartas al Vaticano, incluso escribieron a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Nadie hizo absolutamente nada. Nadie. ¿Por qué no ha habido respuestas? No lo sabemos. ¿Por qué no han contestado sus
El plagar de esta muchacha, sus inquietudes, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que hay jóvenes que tienen celo apostólico. Y hay jóvenes que no están dispuestos a tolerar lo que nos quieren vender en la iglesia de Jesucristo. Y eso les provoca que se llenen de celo y que quieran defender la fe de la iglesia. Mis hermanos en Cristo, esto es lo que nos ofrece la iglesia sinodal. Una iglesia ecológica, una iglesia pachamámica, una iglesia mundana, una iglesia coqueta con el mundo. Esto es lo que nos va a ofrecer. Ver a Cristo, Eucaristía, almacenado en esas cajas, a mí me da hasta escalofrío, por no decir otras palabras. Y claro que quería una explicación, pero no la van a dar. Por supuesto que no la van a dar, porque ellos quieren que esto pase y quieren que así siga en la Iglesia Católica. Entonces es una forma de que tú veas lo que realmente los medios no te cuentan. Los medios no cuentan esto. Filas enormes para confesarse, las misas llenísimas, las invitaciones a eventos realmente católicos llenos, y los eventos paganos, aunque fueran en la JMJ, estuvieron despreciados por los jóvenes. Los jóvenes no son tontos, quieren algo que es Cristo, y los cardenales, el Papa, los obispos, no tienen derecho de negárselo. Pero para que puedan conocer a Cristo, ocupan conocerlo como es el verdadero. Les muestren a Cristo como Él quiso ser mostrado, no como los obispos o como el Papa o como los sacerdotes o cardenales quieren que se muestre. Es duro lo que estoy diciendo y yo sé que muchos dicen, oye, pero el Papa, pues sí, el Papa, pero están errando. Aunque sea el Papa, está errando. En muchas cosas está errando. Muchos tienen miedo de decirlo, titubean, pero yo te digo la verdad, está errando y por sus frutos los conocerán. Ahí están los frutos. Un grupo de frustrados modernistas que están inconformes porque no cumplen sus objetivos de la liberación sexual de los 68. Hay otro grupo de jóvenes que han hambriento, que busca la sana doctrina y que por ningún derecho o por ningún motivo estos cardenales se la deben de negar. La sana doctrina debe ser accesible para todos. No permitamos que las sectas vaticanas no la acaben o no la terminen de arrebatar. Que así sea.